El contenido de este video es tipo podcast. Sin embargo, las imágenes de fondo te muestran la majestuosidad de Australia. Wallpaper, formato para que lo uses como fondo de pantalla mientras escuchas esta fascinante historia. Bienvenidos a Historia Video, el espacio donde exploramos los momentos más fascinantes de la historia, los grandes eventos y las culturas que han dado forma al mundo tal y como lo conocemos hoy. A lo largo de este podcast, vamos a recorrer las páginas de la historia de Australia, un continente lleno de leyendas, desafíos y transformaciones. Hoy nos enfocamos en los primeros habitantes de este vasto territorio. En los siglos más remotos, mucho antes de la llegada de los europeos, Australia ya era hogar de pueblos con culturas profundas y tradiciones que se han mantenido vivas hasta el día de hoy. Descubriremos quiénes fueron los aborígenes australianos, cómo llegaron a este continente y cómo desarrollaron una conexión única con la Tierra. Acompáñanos en este viaje al pasado, mientras desvelamos los misterios de un pueblo que lleva miles de años habitando estas tierras. Empezamos con los primeros habitantes de Australia y su fascinante historia. Los primeros habitantes de Australia llegaron a este vasto continente hace más de 60.000 años, en un período en el que el mundo era muy diferente al que conocemos hoy. En aquellos tiempos, los glaciares cubrían grandes áreas de lo que hoy son las zonas más cálidas de Asia, y los niveles del mar eran mucho más bajos, lo que permitía la formación de puentes de tierra que conectaban los continentes. Los primeros seres humanos, conocidos como los aborígenes australianos, cruzaron esas rutas migratorias desde Asia, adentrándose en un territorio que, aunque distante y aislado, les ofreció todo lo necesario para sobrevivir. En sus orígenes, estos grupos humanos no solo eran nómadas, sino que formaban una sociedad profundamente conectada con la tierra, los cielos y el agua, desarrollando una relación con la naturaleza que trasciende el concepto de simple supervivencia. En su llegada a Australia, no solo encontraron una tierra de belleza salvaje, sino un paisaje complejo y diverso que les permitió forjar una de las culturas más antiguas y únicas del mundo. A lo largo de los siglos, los pueblos aborígenes de Australia se dividieron en cientos de grupos, cada uno con su propia lengua, tradiciones y costumbres. Estos pueblos hablaban más de 250 idiomas diferentes, muchos de los cuales están en peligro de extinción hoy en día. Cada grupo ocupaba un territorio determinado, conocido como country en su lengua, un concepto mucho más amplio que simplemente un espacio geográfico. Para los aborígenes, el country no solo era un lugar físico, sino también espiritual, un territorio sagrado cargado de historias mitológicas que se transmitían de generación en generación. En el noreste de Australia, en las aguas del Estrecho de Torres, existían los isleños del Estrecho de Torres, un grupo de pueblos que compartían raíces con los aborígenes continentales, pero que, debido a su ubicación geográfica, desarrollaron una cultura propia, fuertemente influenciada por su relación con el mar. Los isleños del Estrecho de Torres habitan más de 270 islas, y su modo de vida se basa en la pesca, el comercio y el intercambio con otros pueblos de la región. Estas islas, situadas entre Australia y Papúa Nueva Guinea, eran una encrucijada de culturas, lo que hizo de este grupo un puente entre el continente australiano y el mundo exterior. Los pueblos aborígenes de Australia no eran simples cazadores-recolectores. Eran, y siguen siendo, custodios de un vasto conocimiento ecológico. Su capacidad para gestionar los recursos naturales, como los incendios forestales controlados, muestra una comprensión avanzada de los ecosistemas. El fire stick farming, o agricultura con palos de fuego, era una técnica en la que los aborígenes prendían fuego de manera controlada a grandes áreas de la tierra, promoviendo el crecimiento de plantas comestibles y ayudando a mantener la salud del paisaje. Además, los aborígenes desarrollaron una rica tradición artística y espiritual que continúa siendo una parte integral de su identidad. El arte aborigen es reconocido mundialmente por su estilo único, utilizando pigmentos naturales, puntos y símbolos
que representan tanto elementos de la naturaleza como figuras mitológicas. Las pinturas rupestres, los grabados en piedra y las tallas en madera no solo son expresiones artísticas, sino también narrativas visuales de las historias ancestrales, conocidas como dreaming o el sueño. Estas historias, que conectan el pasado, el presente y el futuro, explican la creación del mundo y la relación de los seres humanos con el entorno natural. Las creencias aborígenes son profundamente espirituales y están basadas en la idea de que todo en la naturaleza está interconectado, desde los seres humanos hasta los animales, las plantas y los elementos. La figura central de su cosmovisión es el Wandjina, un ser espiritual asociado con la creación y la lluvia, que conecta las fuerzas de la naturaleza con la vida humana. Este concepto refleja la creencia de que los seres humanos no son dominantes sobre la Tierra, sino parte de un ciclo continuo en el que el bienestar de la humanidad depende del equilibrio con el mundo natural. Mientras tanto, los isleños del Estrecho de Torres tenían una conexión igualmente profunda con el mar, que para ellos no era solo un recurso, sino un vínculo cultural y espiritual. Las canoas de los isleños eran una pieza clave en su vida cotidiana, utilizadas tanto para la pesca como para el comercio. La navegación y la habilidad para leer el mar y las estrellas eran esenciales para su supervivencia, y sus rutas comerciales recorrían todo el Estrecho de Torres, conectando diversas islas y facilitando el intercambio de bienes, ideas y cultura con otras comunidades. El legado de los pueblos aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres es vasto, pero también ha sido marcado por los efectos devastadores de la colonización europea. Con la llegada de los primeros exploradores y colonos británicos a finales del siglo XVIII, los pueblos indígenas de Australia fueron sometidos a una violencia sistemática, tanto física como cultural. La expansión de las colonias, la toma de tierras y las enfermedades traídas por los europeos diezmaron a las poblaciones originarias, alterando para siempre su modo de vida. A pesar de estos desafíos, los pueblos aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres han sobrevivido a la adversidad, manteniendo viva su cultura, sus tradiciones y su conexión con la tierra. Hoy en día, Australia sigue siendo hogar de estas comunidades, que continúan luchando por el reconocimiento de sus derechos, el respeto a su patrimonio y la preservación de su identidad cultural. La cultura y la sociedad de los pueblos aborígenes de Australia están profundamente marcadas por una conexión inquebrantable con la tierra, el mar y los elementos naturales. Desde su llegada a este vasto continente hasta el día de hoy, los aborígenes han mantenido un vínculo con la naturaleza que trasciende el simple acto de habitarla, convirtiéndola en un espacio sagrado, espiritual y lleno de significados profundos. Esta relación con la tierra es el eje central de su identidad, su cosmovisión y sus tradiciones, que se transmiten de generación en generación. La espiritualidad aborigen no es una religión en el sentido occidental, sino un conjunto de creencias y prácticas que conectan a los seres humanos con la creación, la naturaleza y los ancestros. El concepto fundamental que define la espiritualidad aborigen es el sueño, o dreaming. Esta creencia sostiene que los seres humanos, los animales, las plantas y todo en el mundo tienen un origen común, una creación ancestral que ocurrió en los tiempos primordiales, cuando los espíritus de los antepasados caminaron por la tierra, dando forma a todo lo que existe. El sueño no es solo una serie de mitos o relatos, sino una manera de comprender y vivir en el mundo. Los aborígenes no solo recuerdan a los ancestros como figuras del pasado, sino que creen que estas fuerzas continúan presentes en el mundo y guían la vida cotidiana. Cada grupo aborigen tiene sus propias historias del sueño, que a menudo están vinculadas a elementos del paisaje, montañas, ríos, árboles y animales, todos con un significado espiritual profundo. La conexión con la tierra es tan fuerte que cada territorio aborigen está asociado con una serie de historias y creencias que determinan las reglas de convivencia, la gestión de los recursos naturales y las prácticas rituales.
Los aborígenes creen que la Tierra tiene una memoria, un poder sagrado que debe ser respetado. Esta creencia se refleja en el concepto de country, un término que abarca no solo el espacio geográfico, sino el espacio espiritual, que debe ser cuidado y protegido. El country es el lugar donde los aborígenes nacen, viven y regresan al morir. Es el centro de su identidad y el corazón de sus tradiciones. La vida de los aborígenes gira en torno a la comunidad, la familia y el respeto por las leyes ancestrales. Las estructuras sociales aborígenes varían según la región, pero siempre están profundamente arraigadas en el concepto de clan o grupo familiar extendido. En muchas comunidades aborígenes, los roles están definidos no solo por la edad y el género, sino también por las relaciones de parentesco y la pertenencia a un clan o linaje. Estas estructuras sociales son fundamentales para el funcionamiento de la sociedad aborigen, ya que permiten la organización de la vida cotidiana y la transmisión de conocimientos y tradiciones. La tradición oral es otro pilar fundamental de la cultura aborigen. Los relatos del sueño, las historias de los ancestros, las leyendas y las enseñanzas sobre cómo vivir en armonía con la naturaleza se han transmitido de generación en generación sin necesidad de escritura. Los ancianos y las ancianas son los guardianes de este conocimiento, y su función es esencial para mantener vivas las tradiciones. Las ceremonias, danzas y canciones son vehículos para la transmisión de estos relatos. Las pinturas y los grabados también desempeñan un papel crucial en la preservación de las historias ancestrales. El arte aborigen, con sus formas geométricas y simbólicas, no solo tiene un valor estético, sino que sirve como un medio para representar las conexiones entre el mundo físico y espiritual. La música también tiene un papel central en la cultura aborigen. El didgeridoo, un instrumento de viento tradicional hecho de madera, es uno de los más conocidos a nivel mundial, pero no es el único. Los aborígenes utilizan una variedad de instrumentos para acompañar sus rituales y ceremonias, como las campanas de mano, los tambores y las voces. La música no solo acompaña la danza, sino que también tiene una función espiritual, ya que se cree que los sonidos pueden invocar a los espíritus y conectar a las personas con el sueño. Los ritos de paso son otra parte importante de la sociedad aborigen. Desde la infancia hasta la adultez, las ceremonias y rituales marcan el tránsito de una etapa a otra, consolidando el lugar del individuo dentro de la comunidad y su relación con los ancestros. Estos ritos son diversos y pueden incluir cantos, danzas y pruebas de resistencia o habilidad, según las tradiciones de cada grupo. Estos rituales no solo son un acto simbólico, sino una forma de fortalecer los lazos comunitarios y asegurar la continuidad de las tradiciones. La relación de los aborígenes con la naturaleza es profundamente respetuosa y basada en la reciprocidad. En lugar de ver la tierra como un recurso a ser explotado, los aborígenes entienden que todo en el mundo tiene un equilibrio, un ciclo que debe ser mantenido para garantizar la prosperidad de todos los seres vivos. La caza, la pesca y la recolección de alimentos son actividades que están reguladas por normas y tradiciones que buscan asegurar que los recursos se utilicen de manera sostenible, sin agotar lo que la tierra ofrece. El fuego es otro elemento simbólico dentro de la cultura aborigen. No solo tiene una función práctica en la cocina y la protección, sino que también está relacionado con el concepto del Wandjina, el ser creador que trae la lluvia y la fertilidad. El fuego es considerado un elemento purificador y es utilizado en muchas ceremonias y rituales espirituales. La práctica del fire stick farming, ya mencionada anteriormente, es un ejemplo de cómo el fuego es usado de manera controlada para mantener el equilibrio del entorno natural. A pesar de los desafíos impuestos por la colonización, los aborígenes han logrado mantener vivas sus tradiciones. Las generaciones más jóvenes están recuperando y revalorizando sus lenguas, sus ceremonias y su conexión con la tierra. Las comunidades aborígenes han sido un ejemplo de resistencia cultural, demostrando que, incluso frente a la opresión y la discriminación, las tradiciones pueden perdurar y evolucionar. En conclusión,
la cultura y sociedad aborigen están cimentadas en un profundo respeto por la tierra y un compromiso con la preservación de sus tradiciones. Las creencias espirituales, las estructuras sociales y las prácticas culturales son inseparables de su vínculo con la naturaleza. Aunque los tiempos han cambiado y los pueblos aborígenes han enfrentado grandes dificultades, su identidad sigue siendo una de las más ricas y únicas en el mundo, una que continúa conectando a los seres humanos con la tierra, los ancestros y el sueño eterno. A lo largo de la historia temprana de Australia, los primeros contactos con otros pueblos fueron limitados, pero significativos. Aunque Australia estaba bastante aislada, ciertos pueblos de Asia, como los malayos y los chinos, tuvieron breves interacciones con los aborígenes, principalmente a través del mar. Uno de los contactos más tempranos provino de los pueblos malayos, quienes, entre los siglos XIII y XVII, llegaron a las costas del norte de Australia. Estos exploradores y comerciantes malayos viajaban en pequeñas embarcaciones, especialmente en busca de perlas, un recurso valioso en la región. Aunque las pruebas de estos encuentros son limitadas, se sabe que los malayos, junto con los habitantes de las islas cercanas, establecieron relaciones comerciales con los aborígenes del norte de Australia, intercambiando productos como perlas, herramientas y alimentos. Además, los malayos trajeron consigo su propio conocimiento marítimo, que influiría en la navegación de otras culturas de la región. Se cree que estos viajes fueron más una serie de visitas esporádicas que una exploración sistemática, ya que los malayos no intentaron colonizar ni establecer asentamientos permanentes en Australia. A pesar de la limitada interacción, esta conexión temprana dejó su huella en la historia australiana. Y muchos estudios apuntan a que las tradiciones de navegación de los malayos pudieron haber influenciado a los pueblos aborígenes de la zona. En cuanto a los chinos, aunque su presencia en Australia no se documentó hasta más tarde, hay evidencia de que los navegantes chinos pudieron haber llegado a las costas australianas antes de la llegada de los europeos. Sin embargo, estos encuentros fueron aún más esporádicos que los de los malayos, y no dejaron una marca significativa en la historia temprana de Australia. El comercio con China se intensificaría más tarde, a partir del siglo XIX, con la llegada de los primeros inmigrantes chinos durante la fiebre del oro. En resumen, aunque los contactos con otros pueblos fuera de Australia fueron limitados en los primeros siglos, las interacciones que ocurrieron, especialmente con los malayos y los chinos, dejaron una pequeña, pero importante, huella en la historia precolonial de Australia. Estos encuentros tempranos contribuyeron a un mundo más interconectado, preparando el terreno para los eventos posteriores que transformarían el continente. La primera presencia europea documentada en las aguas australianas se dio en el siglo XVI, cuando los navegantes europeos, en su búsqueda por expandir sus horizontes geográficos y comerciales, comenzaron a trazar nuevos mapas de las tierras desconocidas en los confines del mundo. Aunque la isla continente estaba habitada por los pueblos aborígenes desde hacía miles de años, el mundo europeo aún no tenía conocimiento de la existencia de Australia como un continente separado. El proceso de descubrimiento y exploración temprana fue lento y marcado por avistamientos esporádicos y, en muchos casos, por errores en la identificación de las tierras observadas. La primera expedición significativa de la que se tiene constancia fue la de Cristóbal de Mendoza, un navegante portugués que, en 1533, llegó a lo que hoy es la costa oeste de Australia. Aunque su travesía no fue una misión dedicada a la exploración del continente australiano, su presencia en estas aguas comenzó a poner en evidencia la existencia de un territorio aún desconocido para los europeos. Es importante destacar que los portugueses, al igual que los españoles, eran los grandes navegantes de la época, pero su exploración estaba centrada principalmente en las rutas comerciales hacia Asia. En su mayoría, las expediciones portuguesas hacia el este se centraban en las Islas Malucas y las costas del sudeste asiático. A pesar de que llegaron a la zona del continente australiano, sus avistamientos fueron breves y sin interés inmediato en colonizar la región, ya que su foco estaba puesto en las riquezas y recursos de Asia, en lugar de explorar más profundamente el interior del Pacífico Sur. En el siglo XVII,
Los exploradores holandeses comenzaron a aventurarse más allá de las rutas comerciales establecidas en las islas del sudeste asiático, hacia lo que más tarde se conocería como Australia. La mayoría de estas expediciones fueron iniciadas por la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, que buscaba expandir su red de comercio en la región y conocer más acerca de las rutas de navegación hacia Asia. En 1623, el navegante holandés Dirk Hartog fue el primero en registrar un avistamiento más cercano y detallado de las costas de Australia. Hartog, quien estaba realizando un viaje comercial en busca de nuevas rutas comerciales, llegó a la costa occidental de Australia, específicamente en lo que hoy es la isla que lleva su nombre, Isla Dirk Hartog. Esta fue una de las primeras pruebas claras de la existencia de la tierra australiana en los mapas europeos. Y aunque Hartog no se adentró en el continente, su viaje y la inscripción en una placa de metal que dejó en la isla constituyen uno de los primeros testimonios históricos sobre la exploración europea del continente. Hartog no fue el único explorador holandés que navegó por las costas de Australia en ese siglo. En 1663, otro navegante holandés, Abel Tasman, exploró la costa norte de lo que hoy es Tasmania, lo que también le permitió identificar la isla de Van Diemen, actualmente Tasmania, como una entidad separada del continente. Tasman también realizó importantes observaciones acerca de la geografía costera de Australia, pero su relación con el continente fue limitada, ya que no entró en contacto directo con los aborígenes, ni estableció asentamientos. En el siglo XVIII, un nuevo capítulo en la historia de la exploración europea de Australia comenzó con la famosa expedición de James Cook. A principios de la década de 1770, Gran Bretaña, que buscaba expandir su imperio colonial, comenzó a poner la mirada sobre las vastas y desconocidas tierras al sur del mundo. Fue en este contexto que el capitán James Cook, uno de los navegantes más célebres de la historia, fue enviado para explorar las costas del Pacífico y determinar la viabilidad de establecer un asentamiento en este remoto continente. El capitán Cook, un hábil cartógrafo y experto en navegación, zarpó en 1768 al mando del HMS Endeavour, en una misión destinada a observar el tránsito de Venus, un evento astronómico crucial para la determinación de la distancia entre la Tierra y el Sol. Sin embargo, su viaje también incluía el objetivo de explorar y mapear las costas desconocidas del Pacífico, con especial interés en las islas del Pacífico Sur y, lo que sería más relevante para la historia de Australia, la costa este de un continente que hasta ese momento había sido casi completamente ignorado por los europeos. A lo largo de su expedición, Cook navegó por el Océano Pacífico, llegando finalmente a la costa este de Australia en 1770, un área que él describiría como la Tierra Prometida, debido a su promesa de recursos naturales. Durante su exploración de la costa este de Australia, Cook realizó un mapeo exhaustivo de la región, proporcionando a los europeos el primer vistazo detallado de este vasto continente. Fue el día 28 de abril de 1770, cuando Cook arribó a lo que hoy se conoce como Botany Bay, en la actual Nueva Gales del Sur, y reclamó formalmente la tierra en nombre de la corona británica. La reclamación formal de Cook de la costa este de Australia fue un hito clave en la expansión colonial británica. Sin embargo, su llegada a estas tierras no fue el descubrimiento de un territorio completamente desconocido, ya que los pueblos aborígenes habían habitado la región durante más de 60.000 años. Para los europeos, sin embargo, Australia no era vista como una tierra habitada, sino como una terra nullius, o tierra de nadie, una visión que les permitió justificar la colonización sin considerar los derechos de los pueblos originarios. Cook, convencido de que la tierra era deshabitada y libre para ser colonizada, tomó posesión de ella en nombre de Su Majestad, el rey Jorge III. Este acto de reclamación marcó el inicio de una larga y controversial historia de colonización británica en Australia. Sin embargo, aunque Cook y su tripulación realizaron observaciones detalladas de la geografía de la región, no establecieron asentamientos permanentes en ese momento. El interés de Cook era principalmente cartográfico y científico.
no necesariamente colonizador, aunque su expedición sentó las bases para los futuros intentos de establecer una colonia penal en el continente. La expedición de Cook fue crucial para el futuro de Australia, ya que, al regresar a Inglaterra, sus mapas detallados de la costa este fueron utilizados por otros exploradores y colonos británicos para planificar futuros viajes. La importancia de la expedición de Cook también radicó en la forma en que sus descubrimientos abrieron el camino para la posterior colonización de Australia. A pesar de la fama que ganó Cook como un héroe nacional británico y un pionero en la exploración del Pacífico, la llegada de los europeos y la reclamación de Australia para Gran Bretaña no significaron el principio de un encuentro pacífico. En lugar de ello, marcaron el inicio de una serie de conflictos, desplazamientos y cambios drásticos para los pueblos aborígenes, cuyas vidas y territorios fueron alterados por la llegada de los colonos británicos. En 1788, Gran Bretaña dio el siguiente paso en su expansión colonial en Australia, con el establecimiento de la primera colonia penal en el continente. La creación de esta colonia marcó el comienzo de un periodo de colonización europea, que transformaría para siempre la historia de Australia y sus pueblos originarios. La razón principal de este asentamiento fue la necesidad urgente de Gran Bretaña de encontrar un lugar para enviar a los convictos, ya que las prisiones en las islas británicas estaban desbordadas y las condiciones eran cada vez más insostenibles. El primer intento serio de establecer una colonia en Australia comenzó con la llegada de la primera flota en enero de 1788. Esta flota consistió en 11 barcos, incluyendo transportes, barcos de suministros y una escolta militar, que partieron de Portsmouth, Inglaterra, en mayo de 1787, llevando a bordo alrededor de 1.500 hombres y mujeres, de los cuales aproximadamente 800 eran convictos. El viaje fue largo y arduo, atravesando los mares del sur durante más de 8 meses. El comandante de la flota, el capitán Arthur Phillip, fue designado para ser el primer gobernador de la nueva colonia y tenía instrucciones claras: establecer una colonia penal en una de las costas de Australia, en el área que Cook había reclamado para Gran Bretaña años antes. Después de haber pasado por las islas del Pacífico y la costa de Nueva Zelanda, la flota llegó finalmente a la bahía de Botany Bay el 18 de enero de 1788. Esta bahía, ubicada en lo que hoy es el estado de Nueva Gales del Sur, había sido nombrada así por el capitán Cook, debido a la abundancia de especies botánicas interesantes que descubrió allí. Sin embargo, a pesar de que Botany Bay parecía ser un buen lugar para establecer una colonia, Arthur Phillip rápidamente se dio cuenta de que las condiciones no eran ideales para la fundación de un asentamiento. La bahía tenía aguas poco profundas, lo que dificultaba la entrada de grandes barcos, y la tierra circundante no era adecuada para la agricultura. Tras una exploración más detallada de la costa, Phillip decidió trasladar la flota a una bahía vecina, que él llamó Port Jackson, que hoy conocemos como el puerto de Sydney. Esta ubicación ofrecía un puerto más profundo y mejores condiciones para el asentamiento. El 26 de enero de 1788, los miembros de la flota comenzaron a desembarcar en Port Jackson, en el área que más tarde se convertiría en la ciudad de Sydney. Este día, conocido como el Día de Australia, marca el comienzo oficial de la colonización europea en el continente. Aunque esta fecha es celebrada como un símbolo de la fundación de Australia, para muchos pueblos aborígenes representa el inicio de un largo periodo de colonización, despojo y sufrimiento. El asentamiento inicial consistió en una pequeña colonia penal, con los convictos trabajando bajo la supervisión de la Guardia Real para construir estructuras rudimentarias y comenzar el proceso de colonización. Aunque las condiciones de vida eran duras, el establecimiento de la colonia permitió a los británicos asegurar su control sobre la región y disponer de un nuevo territorio en el que podían organizar un sistema de trabajo basado en la esclavitud penal. La colonia no solo sirvió para aliviar el problema de las cárceles sobrepobladas de Gran Bretaña,
sino que también funcionó como un puente para las futuras expansiones coloniales en el Pacífico y Asia. Los primeros años en la colonia de Nueva Gales del Sur fueron difíciles. El suministro de alimentos era escaso. Las enfermedades se propagaban rápidamente entre los convictos, y la escasa infraestructura dificultaba la supervivencia de la pequeña comunidad. Además, la llegada de los colonos se produjo en un territorio que ya estaba habitado por los pueblos aborígenes, quienes se vieron inmediatamente desplazados y afectados por la nueva presencia europea. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, el establecimiento de Sídney fue el primer paso en el largo proceso de colonización británica en Australia. La situación comenzó a mejorar con el tiempo, gracias a la ayuda de los pocos aborígenes que, en algunos casos, compartieron sus conocimientos sobre la caza, la pesca y la agricultura, lo que permitió a los colonos adaptarse mejor al entorno australiano. A pesar de las tensiones iniciales entre los colonos y los pueblos aborígenes, que eran una respuesta natural a la invasión de sus tierras, el asentamiento de Sídney comenzó a prosperar poco a poco. A lo largo de los años, más convictos y colonos comenzaron a llegar a la nueva colonia, y la ciudad de Sídney se desarrolló lentamente, convirtiéndose en un centro de control para las futuras expansiones hacia el interior del continente. La nueva colonia no solo servía como prisión, sino que también se convirtió en un punto de apoyo para la exploración y explotación de los vastos recursos naturales de Australia. Desde la llegada de la primera flota, en 1788, Australia se estableció formalmente como una colonia penal bajo el control de Gran Bretaña. La penalización y colonización de Australia fueron parte de un esfuerzo británico más amplio para expandir su imperio, aliviar la sobrepoblación de sus prisiones y establecer una presencia estratégica en el Pacífico. Sin embargo, la vida en las primeras colonias no fue sencilla, marcada por la lucha por la supervivencia, la construcción de infraestructuras y las tensiones constantes entre los colonos europeos y los pueblos aborígenes, que se vieron directamente afectados por la llegada de los europeos. Gran Bretaña, que a fines del siglo XVIII enfrentaba serios problemas de sobrepoblación en sus cárceles, decidió resolver en parte esta situación mediante el transporte de convictos. Australia, que para entonces era un territorio apenas explorado y no reclamado formalmente, se convirtió en el destino ideal para estos prisioneros. La política de enviar convictos a las colonias comenzó en 1778, con la llegada de la primera flota. Esta flota traía más de 1.500 individuos, entre los cuales más de la mitad eran convictos, y muchos de los demás eran soldados, oficiales y personal de apoyo necesario para establecer la nueva colonia. Los convictos eran condenados por una amplia variedad de delitos, desde robos menores hasta crímenes graves, y muchos de ellos no tenían otras opciones que aceptar el castigo del transporte. La travesía hacia Australia era dura y peligrosa, con los prisioneros siendo transportados en condiciones precarias durante meses. Durante el viaje, muchos convictos morían debido a enfermedades, malas condiciones de vida y el agotamiento físico. El proceso de transporte no terminó con la llegada de la flota. A lo largo de las décadas siguientes, Gran Bretaña continuó enviando convictos a Australia. Entre 1788 y 1853, se estima que más de 70.000 convictos fueron enviados al continente australiano, lo que constituyó una parte esencial de la población de las primeras colonias. Estos convictos, lejos de ser un grupo homogéneo, eran una mezcla de hombres y mujeres de diferentes orígenes, edades y estatus sociales, muchos de los cuales llegaron con habilidades que finalmente contribuyeron a la construcción de la colonia. La vida en las primeras colonias fue extremadamente dura, tanto para los convictos como para los colonos libres. Al principio, los asentamientos eran frágiles y carecían de recursos suficientes para garantizar la supervivencia a largo plazo. La colonia penal de Nueva Gales del Sur fue, en muchos aspectos, un experimento a gran escala en cuanto a la organización social y laboral. Los convictos, bajo la supervisión de oficiales británicos, trabajaban en la construcción de infraestructuras básicas, como carreteras, edificios y fábricas.
La agricultura también se convirtió en una actividad clave, y la producción de alimentos fue esencial para garantizar la supervivencia de la colonia. Los colonos se enfrentaron a una serie de desafíos, incluyendo el clima hostil, la falta de experiencia en el trabajo agrícola y los problemas de abastecimiento. A pesar de los esfuerzos iniciales para establecer una colonia autosuficiente, las tensiones sociales y económicas eran palpables. Los convictos eran obligados a realizar trabajos forzados, mientras que los oficiales y soldados que supervisaban las colonias a menudo gozaban de un estatus superior y recibían mejores condiciones de vida. Esto generaba una jerarquía social muy marcada, que se profundizó con el paso del tiempo. Además, muchos convictos eran enviados para cumplir largas penas de trabajo forzado, lo que les dejaba pocas opciones de redención o de reintegración a la sociedad una vez cumplida su condena. Uno de los elementos más difíciles para los convictos era el aislamiento social y emocional. Estaban lejos de sus familias y hogares, y muchos se encontraban en un territorio extraño, hostil, y con un clima completamente diferente al que conocían en Gran Bretaña. Sin embargo, con el tiempo, algunos convictos pudieron adquirir tierras o establecer negocios, lo que les permitió mejorar sus condiciones de vida, mientras que otros nunca lograron escapar de la dura realidad de su condena. A medida que la colonia de Nueva Gales del Sur crecía, se hicieron esfuerzos para construir infraestructuras que pudieran sostener la expansión de la población y la economía. Sin embargo, la falta de recursos y el aislamiento del continente dificultaron la construcción de estructuras duraderas. Se comenzaron a erigir edificios básicos, como casas, almacenes, oficinas y almacenes de suministros. La construcción de una carretera y caminos fue fundamental para facilitar la movilidad dentro de la colonia, y las autoridades británicas trataron de organizar a los convictos para que realizaran estos trabajos. Al principio, la infraestructura era rudimentaria y dependía del trabajo forzado de los convictos. Los edificios eran simples, de madera y materiales locales, pero con el tiempo, algunas ciudades como Sydney comenzaron a ver un mayor desarrollo, con edificios más grandes y una expansión de la urbanización. La construcción del puerto en Sydney fue uno de los logros más importantes, ya que permitió el comercio con otros territorios del Imperio Británico y facilitó el transporte de suministros. Sin embargo, la expansión fue lenta y plagada de dificultades, como el difícil acceso a materiales de construcción de buena calidad y la falta de mano de obra calificada. El contacto entre los colonos británicos y los pueblos aborígenes fue uno de los aspectos más trágicos y conflictivos de la colonización de Australia. Los aborígenes habían habitado el continente durante más de 60.000 años y tenían una profunda conexión espiritual y cultural con la tierra. Para ellos, el arribo de los europeos representó una invasión de sus territorios, lo que causó un fuerte conflicto que fue marcado por la violencia y el desplazamiento forzoso. En los primeros años de la colonia, los colonos tuvieron escasos enfrentamientos directos con los aborígenes, pero las tensiones pronto comenzaron a crecer a medida que se expandían los asentamientos. Los colonos intentaron, en muchos casos, forzar a los pueblos aborígenes a abandonar sus tierras para poder cultivarlas y aprovechar los recursos naturales. Esto llevó a varios conflictos violentos entre ambas partes. A medida que las colonias crecían, la presión sobre las tierras y recursos de los aborígenes aumentaba. La llegada de enfermedades europeas, como la viruela, también tuvo un impacto devastador sobre las poblaciones aborígenes. Los pueblos aborígenes, que no tenían inmunidad a estas enfermedades, sufrieron enormes bajas, lo que facilitó la expansión de los colonos y la toma de tierras. A medida que los colonos británicos se establecieron en el interior de Australia, las tensiones aumentaron y los aborígenes se vieron forzados a enfrentarse a una nueva realidad: la invasión de sus tierras y la destrucción de su cultura ancestral. La penalización y colonización de Australia por parte de Gran Bretaña fue un proceso complejo y marcado por conflictos, tanto sociales como culturales. La vida en las primeras colonias estuvo dominada por las dificultades inherentes a la construcción de un asentamiento en un continente desconocido. A pesar de los desafíos, los colonos británicos
lograron establecer una presencia permanente en Australia, construyendo las bases para el futuro desarrollo de la nación. Sin embargo, este proceso se produjo a un gran costo, especialmente para los pueblos aborígenes, que vieron cómo sus tierras y culturas fueron desplazadas por la invasión europea. La historia de la colonización de Australia es una historia de supervivencia, conflicto y cambio, cuyo legado sigue presente en el país hasta el día de hoy. La expansión hacia el interior de Australia fue un proceso gradual que reflejó el crecimiento y las ambiciones de las colonias establecidas en la costa. A medida que la colonia de Nueva Gales del Sur se asentaba y las infraestructuras empezaban a desarrollarse, los colonos comenzaron a aventurarse más allá de las costas, explorando y asentándose en nuevas áreas, lo que dio lugar al crecimiento de otras colonias como Tasmania, Queensland y Victoria. Este movimiento hacia el interior no solo se debió a la búsqueda de nuevas tierras para la agricultura y la ganadería, sino también a la necesidad de expandir el poder y la influencia británica sobre el continente. Tasmania, conocida originalmente como Van Diemen's Land, fue una de las primeras áreas a ser exploradas y colonizadas por los británicos después de la fundación de la colonia de Nueva Gales del Sur. Aunque está separada del continente australiano por el estrecho de Bass, Tasmania formó parte integral de la expansión hacia el interior, y su colonización tuvo una dinámica similar a la de las demás regiones. Los primeros exploradores europeos llegaron a Tasmania en 1698, liderados por Abel Tasman, un navegante neerlandés, quien fue el primero en avistar la isla. Sin embargo, la colonización británica de Tasmania no comenzó hasta 1713 años después. En 1718, cuando el capitán William Bligh, famoso por su rol en la rebelión del Bounty, lideró una expedición que formalizó la reclamación británica de la isla. El objetivo inicial era usar Tasmania como una extensión de la colonia penal de Nueva Gales del Sur. Con el paso del tiempo, Tasmania se convirtió en una colonia separada, particularmente después de que se fundara la ciudad de Hobart, en 1718, como una base naval y administrativa. La colonización de Tasmania estuvo marcada por un conflicto brutal con los pueblos aborígenes locales, conocidos como los Palawa. A medida que los colonos británicos se establecían en la isla, las tierras de los aborígenes fueron invadidas, y la cultura y el modo de vida de los Palawa fueron destruidos. Como en el resto del continente, las enfermedades traídas por los europeos también diezmaron a la población indígena. En las décadas siguientes, la resistencia de los aborígenes fue violentamente reprimida, y la población indígena fue prácticamente eliminada. La colonización de Queensland fue un proceso algo más tardío que el de Tasmania, pero no menos importante. Durante gran parte del siglo XVIII, la región fue percibida por los colonos como una tierra inhóspita y de difícil acceso debido a su geografía montañosa y tropical. Sin embargo, con el crecimiento de las colonias del sur, la presión para expandirse hacia el norte se hizo cada vez más fuerte. La primera expedición hacia el norte fue realizada en 1807 por el capitán James Cook, quien, en su tercer viaje de exploración, avistó la costa de lo que hoy conocemos como Queensland. Sin embargo, no fue sino hasta 1832, cuando el gobernador de Nueva Gales del Sur, Lieutenant Governor Ralph Darling, autorizó la fundación de un asentamiento penal en el área que hoy es Moreton Bay, que la colonización de Queensland comenzó de manera formal. En sus primeros años, el asentamiento de Moreton Bay se utilizó principalmente como una colonia penal, donde se enviaban a los prisioneros que habían cometido crímenes graves. La región era todavía mayormente desconocida y aislada, y la vida de los colonos estaba marcada por las dificultades impuestas por el clima tropical, las enfermedades y la escasez de recursos. La relación con los pueblos aborígenes de la región, como los Yugara y los Turrbal, fue tensa y a menudo violenta, mientras los colonos intentaban apropiarse de las tierras y recursos de los nativos. A pesar de estos desafíos, la región comenzó a prosperar a medida que el transporte de convictos disminuía y más colonos libres llegaron en busca de nuevas oportunidades.
En 1859, Queensland se separó formalmente de Nueva Gales del Sur y se estableció como una colonia independiente. El desarrollo de la región estuvo centrado en la agricultura, especialmente la ganadería y el cultivo de caña de azúcar, pero también comenzó a atraer a exploradores, comerciantes y aventureros interesados en explotar los recursos naturales de la zona. La historia de Victoria comenzó en un contexto diferente, marcado por un rápido crecimiento impulsado por la fiebre del oro. Aunque inicialmente era parte de Nueva Gales del Sur, la región de lo que hoy es Victoria comenzó a atraer la atención de los colonos europeos a principios del siglo XIX, debido a su fertilidad y recursos naturales. Los primeros asentamientos fueron fundados en el área alrededor de Port Phillip, en la región que más tarde se convertiría en la ciudad de Melbourne. La verdadera expansión hacia el interior de Victoria, sin embargo, no comenzó hasta que se descubrieron vastos depósitos de oro en 1851. Este hallazgo atrajo a miles de personas de todas partes del mundo, desde Europa hasta China, que llegaron en busca de fortuna. La fiebre del oro transformó rápidamente la región, no solo demográfica y económicamente, sino también políticamente, ya que los colonos demandaban más autonomía para gestionar sus propios asuntos. Con el auge de la minería, la ciudad de Melbourne creció rápidamente y la población en Victoria se multiplicó en pocos años. En 1855, Victoria se separó de Nueva Gales del Sur y se convirtió en una colonia independiente, con su propio gobierno y una creciente economía basada en la minería, la agricultura y la ganadería. La relación con los aborígenes en Victoria también fue tensa, con los pueblos indígenas siendo desplazados de sus tierras para dar paso a la expansión de los colonos. Durante las décadas siguientes, las tensiones continuaron y la resistencia de los aborígenes fue brutalmente suprimida. La expansión hacia el interior de Australia, con la creación de nuevas colonias como Tasmania, Queensland y Victoria, marcó el crecimiento del país y el asentamiento en gran parte del continente. Sin embargo, este proceso no estuvo exento de conflictos, y las consecuencias para los pueblos aborígenes fueron devastadoras. La colonización trajo consigo el desplazamiento de las poblaciones indígenas, la destrucción de sus culturas y la sobreexplotación de los recursos naturales. A medida que los colonos avanzaban hacia el interior, también se enfrentaban a nuevos desafíos, como la falta de recursos, la hostilidad del terreno y los conflictos con las tribus aborígenes. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, la expansión hacia el interior de Australia sentó las bases para el crecimiento de la nación, transformando lo que había comenzado como un asentamiento penal en un vasto y próspero país. La expansión hacia el interior de Australia, especialmente durante el siglo XIX, trajo consigo una serie de conflictos violentos entre los colonos europeos y los pueblos aborígenes que habían habitado el continente durante decenas de miles de años. Estos enfrentamientos, conocidos como las guerras de frontera, fueron el resultado directo de la colonización y el intento de los colonos de apropiarse de las tierras de los pueblos indígenas, desplazándolos de sus territorios y alterando por completo su forma de vida. Las guerras de frontera fueron una serie de conflictos armados, enfrentamientos y resistencias que ocurrieron a medida que los colonos avanzaban hacia el interior de Australia. Estos choques fueron la respuesta de los pueblos aborígenes a la invasión de sus tierras, el robo de sus recursos y el impacto devastador de las enfermedades europeas. En las primeras etapas de la colonización, los colonos y los militares británicos trataron de imponer su autoridad sobre los aborígenes mediante el uso de la violencia. Los enfrentamientos fueron brutales y, en muchos casos, resultaron en masacres de pueblos indígenas. Los soldados británicos y los colonos no dudaron en utilizar tácticas militares para someter a las tribus aborígenes, muchas de las cuales no estaban familiarizadas con las armas de fuego o las tácticas de guerra europeas. Uno de los primeros y más conocidos ejemplos de estos conflictos ocurrió en la región de New South Wales, donde los aborígenes resistieron los intentos de los colonos por tomar posesión de sus tierras. En el territorio de la bahía de Botany,
un área clave en la fundación de la colonia de Nueva Gales del Sur. Los aborígenes locales, los Eora, se enfrentaron con las fuerzas coloniales tras el asentamiento de la primera flota, en 1788. Aunque en las primeras etapas, los enfrentamientos fueron relativamente limitados, con el tiempo se intensificaron a medida que más colonos se asentaban en la región. En otras regiones del país, como Tasmania, la resistencia de los aborígenes fue aún más feroz. En Tasmania, los Palawa, el grupo aborigen principal de la isla, se enfrentaron a la colonización de manera directa y violenta. A medida que los colonos tomaban posesión de sus tierras, los Palawa lanzaron ataques para defenderse. Estos enfrentamientos culminaron en lo que algunos historiadores llaman el genocidio de los aborígenes tasmanos, una serie de masacres y políticas de exterminio, que resultaron en la casi desaparición de la población aborigen de Tasmania. Además de los enfrentamientos violentos, uno de los aspectos más devastadores de la colonización fue el desplazamiento de las comunidades aborígenes de sus tierras tradicionales. Los pueblos aborígenes en Australia habían vivido durante miles de años en un equilibrio profundo con su entorno natural, gestionando y respetando los recursos de la tierra de una manera que les permitía prosperar sin agotar los recursos. Sin embargo, a medida que los colonos europeos llegaron a Australia, comenzaron a tomar posesión de grandes extensiones de tierra para la agricultura, la ganadería y la minería, sin tener en cuenta las tradiciones y las costumbres de los pueblos aborígenes. Para los aborígenes, este desplazamiento significó perder su vínculo con la tierra que consideraban sagrada y fundamental para su identidad cultural y espiritual. La destrucción de los paisajes naturales, el despojo de tierras fértiles y la destrucción de los recursos naturales afectaron gravemente su capacidad para sobrevivir. En algunos casos, los pueblos aborígenes fueron forzados a trasladarse a reservas especiales, lugares apartados y controlados por los colonos, donde no podían practicar sus tradiciones, ni vivir de acuerdo con sus costumbres. Estas reservas a menudo estaban situadas en tierras áridas o en zonas donde los recursos eran limitados, lo que dificultaba aún más la supervivencia de los pueblos indígenas. El desplazamiento forzoso de los aborígenes fue uno de los factores más importantes que contribuyó a la disminución de sus poblaciones, pues muchos no pudieron adaptarse a sus nuevas circunstancias y murieron debido a la malnutrición, las enfermedades y la violencia. El impacto de la colonización en los pueblos aborígenes fue devastador, y sus efectos perduran hasta el día de hoy. Las enfermedades traídas por los europeos, como la viruela, la gripe y el sarampión, fueron especialmente mortales, ya que los aborígenes no tenían inmunidad a estas enfermedades. Las epidemias de viruela en particular diezmaron a las poblaciones locales, reduciendo drásticamente su número y dejando a muchas comunidades sin los recursos humanos necesarios para resistir la colonización. El despojo de las tierras y la destrucción de sus modos de vida tradicionales no solo causaron un declive en la población indígena, sino que también alteraron profundamente las estructuras sociales de las comunidades aborígenes. Muchos pueblos aborígenes vivían en un sistema social complejo, basado en tribus, clanes y grupos familiares, con normas y roles establecidos. Con el desplazamiento forzoso, la destrucción de su territorio y la violencia sistemática, muchas de estas estructuras sociales fueron quebradas, y las comunidades aborígenes se vieron obligadas a adaptarse a nuevas realidades, muchas veces sin apoyo ni recursos. Además, las guerras de frontera no solo tuvieron consecuencias físicas, sino también psicológicas y espirituales. La relación que los pueblos aborígenes tenían con la tierra, su creencia en los tiempos del sueño y su conexión espiritual con el paisaje fueron profundamente alteradas por la colonización. La pérdida de la tierra y el trauma de la violencia también tuvieron un impacto duradero en las generaciones sucesivas, cuyas identidades y tradiciones fueron amenazadas por el colonialismo europeo. Aunque la colonización trajo enormes sufrimientos a los pueblos aborígenes, también despertó una feroz resistencia y resiliencia en muchas de las comunidades afectadas. A lo largo de los años, los aborígenes no solo lucharon en las guerras de frontera, sino que también resistieron culturalmente, manteniendo y transmitiendo sus tradiciones y creencias a las generaciones futuras, a pesar de los intentos sistemáticos de erradicar su cultura
La resistencia no solo fue física, sino también cultural, ya que muchas comunidades aborígenes lograron preservar su conocimiento de la tierra, sus lenguas y sus prácticas espirituales. Este legado de resistencia y resiliencia sigue siendo un elemento vital en la identidad de los pueblos aborígenes hoy en día, quienes continúan luchando por el reconocimiento de sus derechos y la restauración de sus tierras. La economía colonial de Australia, a medida que las colonias británicas se expandieron a lo largo del siglo XIX, se transformó significativamente. Este proceso estuvo marcado por varios factores claves que impulsaron el crecimiento económico, entre ellos el comercio, la minería y la expansión de la agricultura. Estos elementos no solo consolidaron el asentamiento europeo, sino que también prepararon el camino para los futuros avances en la integración y eventual federación de las colonias australianas. A través de estos sectores, Australia comenzó a ser vista como un actor clave en la economía global, y los colonos empezaron a experimentar un cambio en su relación con la tierra y los recursos que afectó tanto a la economía como a las estructuras sociales del continente. Desde los primeros días de la colonia, el comercio fue una piedra angular en el desarrollo de la economía. Al principio, Australia dependía en gran medida de los suministros enviados desde Gran Bretaña, que incluían bienes manufacturados, alimentos y materiales para construir la infraestructura de las colonias. La primera flota, que llegó en 1788 con convictos, soldados y oficiales, trajo consigo los cimientos de lo que sería un incipiente comercio colonial. Sin embargo, a medida que la colonia se fue estableciendo, el comercio comenzó a expandirse y a diversificarse, tanto dentro del continente como con el resto del mundo. Una de las primeras industrias de comercio importantes fue la producción de lana, que se convirtió en uno de los principales productos de exportación de Australia. Los primeros colonos comenzaron a establecer grandes propiedades agrícolas en las zonas costeras y en las áreas interiores, especialmente en el sureste del país. La industria ovina fue un motor importante para el comercio, no solo en términos de la lana que se producía, sino también en la creación de empleo en las zonas rurales. El comercio de lana con Gran Bretaña y otras partes del mundo hizo que las colonias se vincularan más estrechamente con el comercio global, aunque la dependencia de las exportaciones a menudo dejó a la economía colonial vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional. El crecimiento de la agricultura, especialmente la producción de trigo, cebada y otras cosechas, también favoreció el comercio. Con la expansión hacia el interior de las colonias, especialmente en Nueva Gales del Sur, Victoria y Australia del Sur, la producción de estos cultivos comenzó a convertirse en una parte vital de la economía colonial. Este tipo de comercio generó ingresos y consolidó el asentamiento colonial, a la vez que permitió el crecimiento de las ciudades portuarias como Sydney y Melbourne. El comercio también llevó al establecimiento de redes comerciales que conectaban a las colonias entre sí y con el resto del mundo, aumentando así la influencia y la importancia económica de Australia. Uno de los factores que más impactó en la economía colonial fue el descubrimiento de oro en Australia a mediados del siglo XIX. Este evento transformó completamente la estructura económica de las colonias. En 1851, el descubrimiento de oro en Bathurst, en Nueva Gales del Sur, marcó el comienzo de una serie de hallazgos de oro que rápidamente se extendieron a otras partes de Australia, incluyendo las famosas minas de oro de Ballarat y Bendigo en Victoria, y en la zona de Western Australia. La fiebre del oro fue una de las experiencias más definitorias de la economía australiana durante la época colonial. Atrajo a miles de personas de todo el mundo, especialmente de Europa, China y América del Norte, lo que resultó en un gran auge poblacional. En tan solo unos años, la población de Victoria aumentó drásticamente, y las minas de oro se convirtieron en el centro de la economía australiana. Los colonos comenzaron a abandonar las tierras agrícolas y a mudarse a las minas en busca de fortuna, lo que alteró las estructuras sociales y económicas de las colonias. El oro no solo influyó en la economía a través de la extracción directa, sino también a través de sus efectos secundarios.
Las ciudades mineras crecieron rápidamente, y nuevas infraestructuras fueron necesarias para manejar el crecimiento acelerado de la población. Se establecieron bancos, tiendas, mercados y otras instituciones comerciales. El oro permitió a las colonias generar grandes ingresos y financiar el desarrollo de infraestructuras como ferrocarriles y puertos. La minería también impulsó el crecimiento de industrias complementarias, como la fabricación de herramientas y maquinaria para las minas. Sin embargo, la fiebre del oro no estuvo exenta de problemas. El rápido crecimiento de la población y la llegada de miles de inmigrantes provocaron tensiones sociales, especialmente en las ciudades mineras. Las condiciones de vida eran precarias, y muchos mineros vivían en la pobreza, a pesar de la riqueza que el oro traía a las colonias. Las guerras de los mineros, como la rebelión de Eureka, en 1854, reflejaron el descontento con el sistema de impuestos y las condiciones laborales. Estos conflictos demostraron la creciente división social en la colonia y marcaron el comienzo de un movimiento hacia una mayor representación política. Paralelamente a la fiebre del oro, la expansión agrícola fue un componente central del crecimiento económico de las colonias australianas. Desde el principio de la colonización, la agricultura fue vista como una forma clave de asegurar la autosuficiencia de las colonias. Al principio, los colonos británicos experimentaron dificultades para cultivar alimentos debido a las condiciones climáticas y las técnicas agrícolas inadecuadas. Sin embargo, a medida que se establecieron nuevas comunidades y se desarrollaron nuevas tecnologías, como la rotación de cultivos y la mejora de las técnicas de irrigación, la agricultura comenzó a prosperar. El desarrollo de la agricultura de exportación fue una de las mayores contribuciones al crecimiento económico de Australia en el siglo XIX. El trigo, la cebada y especialmente el algodón fueron cultivos que se produjeron en gran cantidad y se exportaron a Gran Bretaña y otras partes del mundo. Sin embargo, la agricultura no solo consistió en cultivos comerciales. El desarrollo de la ganadería, en particular la industria del ganado y la producción de lana, fue otro de los pilares fundamentales de la economía colonial. El cattle station, las grandes estaciones ganaderas, se convirtió en una parte esencial de la economía colonial, especialmente en los estados de Nueva Gales del Sur y Queensland. El ganado se criaba no solo para la exportación, sino también para el consumo interno. A medida que la población crecía, las colonias necesitaron cada vez más productos agrícolas para alimentar a la creciente población urbana y minera. Esto impulsó la expansión hacia el interior, en un proceso que no solo fue económico, sino también social, ya que llevó a la creación de nuevas comunidades rurales. El comercio, la minería y la agricultura no solo trajeron crecimiento económico a las colonias, sino que también prepararon el terreno para la futura Federación de Australia. A medida que las colonias crecían económicamente, comenzaron a darse cuenta de que necesitaban un sistema de gobierno más organizado y cooperativo. La creciente interdependencia entre las colonias, en términos de comercio y recursos, hizo evidente la necesidad de una unión política para coordinar esfuerzos y resolver los problemas comunes, como las disputas comerciales, las infraestructuras compartidas y las diferencias entre las políticas coloniales. Los problemas financieros, como la creciente deuda pública y la necesidad de más recursos para infraestructuras, también impulsaron la idea de una federación. Las colonias vieron que juntas podrían ser más fuertes y más capaces de gestionar su propio destino, en lugar de seguir dependiendo de Gran Bretaña. Así, las transformaciones económicas vividas durante el siglo XIX prepararon el camino para la federación, que finalmente tendría lugar en 1901, cuando Australia se convirtió en una nación unificada. A lo largo del siglo XIX, las colonias australianas experimentaron un proceso de creciente autonomía que reflejó la evolución de sus estructuras políticas y sociales. En sus primeros días, las colonias fueron gestionadas casi por completo desde Gran Bretaña, que controlaba la política exterior, las decisiones de defensa y, en muchos casos, las leyes locales. Sin embargo, a medida que las colonias se desarrollaban y sus economías crecían,
aumentó el deseo de los colonos de obtener mayor control sobre sus propios asuntos. La lucha por la autonomía se convirtió en un tema clave en la historia australiana y preparó el escenario para la eventual federación del continente a finales del siglo XIX. Cuando las primeras colonias fueron establecidas a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la relación con Gran Bretaña era claramente paternalista. La autoridad británica imponía políticas, decidía sobre la administración de las colonias, e incluso enviaba oficiales desde Inglaterra para que gobernaran. A pesar de la lejanía geográfica, Gran Bretaña mantenía un control directo, especialmente en cuestiones políticas y económicas. Sin embargo, conforme las colonias crecían en número y población, empezaron a surgir tensiones relacionadas con la centralización del poder en Londres y la limitada capacidad de los colonos para gobernarse a sí mismos. Con la expansión de las colonias, especialmente tras la fiebre del oro, y el rápido crecimiento de ciudades como Sydney, Melbourne y Adelaida, los colonos comenzaron a desarrollar una identidad propia. Se sentían cada vez más distantes de la metrópoli y comenzaban a exigir mayor autonomía política y administrativa. La centralización del poder en Gran Bretaña, que imponía leyes y decisiones desde Londres, comenzó a ser vista como un obstáculo para el desarrollo de la región, particularmente en términos de gestión local y autodeterminación. La presión por la autonomía fue, en muchos casos, un proceso gradual. En 1843, Nueva Gales del Sur obtuvo su primer atisbo de autonomía con la creación de una asamblea legislativa. Esta asamblea fue la primera instancia de gobierno autónomo en Australia y permitió a los colonos tener cierta participación en el proceso legislativo, aunque aún dependían de la corona británica para cuestiones de mayor importancia. El siguiente paso en la lucha por la autonomía fue la introducción del sistema de representación popular. En 1855, Nueva Gales del Sur estableció una constitución que otorgaba más poder a los colonos en los asuntos internos, aunque aún bajo la supervisión de un gobernador británico. Otros territorios comenzaron a seguir el mismo camino. Victoria, que se separó de Nueva Gales del Sur en 1851, adoptó su propia constitución en 1854, y Australia del Sur también estableció un sistema legislativo autónomo en 1857. Estas reformas fueron fundamentales para consolidar una sensación de gobernanza local. Sin embargo, a pesar de estas mejoras, las colonias seguían dependiendo de Gran Bretaña en temas cruciales, como la defensa, el comercio internacional y la política exterior. Esta dependencia generó frustración entre los colonos, que cada vez se veían más capaces de gestionar sus propios asuntos, sin la intervención de la metrópoli. A medida que la población de las colonias crecía y se diversificaba, también lo hacía el sentimiento de identidad nacional australiana. Los colonos comenzaron a sentir que compartían una cultura y experiencias comunes, aunque existieran diferencias entre las colonias. En este contexto, las ideas del nacionalismo australiano comenzaron a tomar fuerza a finales del siglo XIX. Los movimientos políticos, como el liberalismo y el reformismo, influenciados por el pensamiento político europeo y las ideas de la Revolución Francesa, también desempeñaron un papel importante en este proceso. Estos movimientos promovían la democracia, la participación popular y la igualdad, todos conceptos que chocaban con la idea de la autoridad centralizada en Londres. Los colonos comenzaron a demandar mayor participación en los asuntos públicos, incluyendo el derecho a decidir sobre su propio gobierno, las leyes locales y las políticas económicas. A pesar de estas demandas, Gran Bretaña no estaba dispuesta a conceder de inmediato a las colonias una autonomía plena. Gran Bretaña temía que el proceso de autonomía pudiera llevar a una separación total, lo que pondría en riesgo el control británico sobre el continente y sus recursos estratégicos. De hecho, en algunos momentos, la metrópoli adoptó una postura protectora, buscando limitar los poderes de las colonias en algunos aspectos clave, como la política exterior y la defensa. Por ejemplo, en 1868, Gran Bretaña decidió abolir el sistema de transporte de convictos hacia Australia, un acto que fue tanto simbólico como práctico.
La decisión reflejaba el cambio en la naturaleza de las relaciones entre las colonias y la metrópoli. A medida que los convictos dejaron de ser enviados, se redujo la necesidad de la presencia militar británica, lo que permitió a las colonias desarrollar una mayor autonomía económica y administrativa. Sin embargo, el desafío de Gran Bretaña no solo fue político. Durante la Guerra de Crimea, 1853-1856, cuando Gran Bretaña necesitó el apoyo de sus colonias para enfrentar amenazas de otras potencias, Australia demostró su creciente deseo de independencia al no involucrarse directamente en el conflicto, a pesar de ser parte del Imperio Británico. Esta actitud, aunque no completamente aislacionista, fue una señal de que las colonias no estaban dispuestas a ser simplemente una extensión de la política británica. Las tensiones sobre la autonomía alcanzaron un punto culminante durante las guerras de los Boer, 1899-1902. En ese momento, las colonias australianas, que habían obtenido un grado considerable de autonomía política, se enfrentaron a la cuestión de si debían enviar tropas para luchar al lado de Gran Bretaña en su lucha contra los Boers en Sudáfrica. Mientras que los colonos de Nueva Gales del Sur y Victoria apoyaron la participación, hubo una fuerte resistencia en algunas colonias, como Queensland, lo que dejó claro que las colonias no estaban dispuestas a seguir ciegamente las órdenes británicas. Además, la Primera Guerra Mundial, 1914-1917, desempeñó un papel crucial en la construcción de una identidad nacional australiana. A pesar de ser parte del Imperio Británico, Australia envió tropas a luchar en Europa y en otras partes del mundo, lo que ayudó a cimentar la idea de que Australia tenía una identidad propia, separada de la metrópoli. Esta experiencia también mostró a los colonos que, aunque todavía dependían de Gran Bretaña para la defensa, podrían asumir un papel más activo en los asuntos internacionales. La lucha por la autonomía culminó finalmente con la Federación de Australia, en 1901. La creación de una nación unificada fue el resultado de décadas de discusión, acuerdos y demandas por una mayor independencia. Las colonias australianas acordaron unirse bajo una constitución común, lo que les otorgaría un control significativo sobre sus propios asuntos internos, pero sin romper completamente los lazos con Gran Bretaña. Este proceso fue facilitado por la creación de uniones de intereses comunes en áreas como el comercio, el transporte y la defensa. A medida que las colonias se dieron cuenta de los beneficios de trabajar juntas como una nación, en lugar de mantener relaciones aisladas, la federación se volvió cada vez más inevitable. En el contexto de una creciente identidad nacional y una sólida base económica, Australia finalmente se convirtió en una nación soberana, con un sistema de gobierno que garantizaba a los colonos un mayor control sobre sus propios destinos. La lucha por la autonomía que había comenzado como una serie de demandas aisladas, se transformó en una completa reconfiguración política que daría forma a la Australia moderna. El proceso de federación de Australia culminó en el año 1901 con la creación de la Commonwealth de Australia, marcando el nacimiento oficial del país como una nación unificada. Este logro fue el resultado de décadas de discusiones entre las colonias, impulsadas por intereses comunes en comercio, defensa y transporte, así como por el deseo de una identidad nacional compartida. Las 6 colonias principales, Nueva Gales del Sur, Victoria, Queensland, Australia del Sur, Tasmania y Australia Occidental, acordaron unirse bajo una constitución común. Este documento, conocido como el Acta de la Commonwealth, fue aprobado por el Parlamento británico y estableció un gobierno federal que respetaba los derechos de las colonias mientras creaba un sistema central para gestionar asuntos nacionales. El 1 de enero de 1901, las colonias se unieron formalmente como estados de la nueva Commonwealth de Australia, con una estructura de gobierno basada en el modelo británico, pero adaptada a las necesidades de la región. Este hito no solo representó la unión política de las colonias, sino también el inicio de un camino hacia una mayor independencia en el escenario global, consolidando a Australia como una nación soberana y moderna. Australia vivió grandes transformaciones en el siglo XX.
marcado por 2 guerras mundiales, una profunda crisis económica y una revolución social impulsada por la inmigración y la multiculturalidad. A continuación, abordaremos estos eventos claves que definieron el rumbo del país y su sociedad. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Australia, como parte del Imperio Británico, se comprometió a apoyar a Gran Bretaña en el conflicto. A pesar de ser un país joven, Australia envió decenas de miles de soldados, muchos de los cuales formaron el Cuerpo de Ejército de Australia y Nueva Zelanda, ANZAC, por sus siglas en inglés, que luchó valientemente en la campaña de Gallipoli, en la actual Turquía. La batalla fue un desastre militar, con miles de soldados ANZAC muertos o heridos, pero a pesar de la derrota, el coraje y la determinación de estos soldados se convirtieron en un símbolo perdurable de la identidad nacional australiana. La participación de Australia en la guerra dejó una huella profunda en la sociedad. Las bajas fueron tan significativas que afectaron a generaciones enteras, y el dolor de la pérdida se reflejó en el auge de un sentimiento de nacionalismo y unidad. La ANZAC Day, celebrada cada 25 de abril, se convirtió en una de las fechas más importantes en el calendario australiano, simbolizando no solo el sacrificio de aquellos que murieron en las guerras, sino también el nacimiento de una identidad australiana independiente y separada de la dominación británica. Tras la guerra, Australia experimentó un profundo cambio en su visión del mundo. Aunque todavía estaba vinculada a Gran Bretaña, el sacrificio de los ANZAC sembró las semillas de un sentimiento de autonomía y un futuro como nación independiente, un tema que cobraría relevancia en los años posteriores. La Gran Depresión de los años 30 afectó gravemente a Australia, que, al igual que muchas otras naciones, experimentó un colapso económico. La caída de los mercados internacionales, la disminución de la demanda de productos agrícolas y la incapacidad del gobierno para abordar eficazmente la crisis provocaron un desempleo masivo y una pobreza generalizada. Las tensiones sociales aumentaron, y las huelgas y protestas se volvieron comunes en todo el país. La crisis económica tuvo un impacto significativo en la política australiana. El gobierno se vio obligado a adoptar medidas de austeridad y a reducir los gastos públicos, lo que provocó un gran descontento entre los ciudadanos. El sistema de bienestar social y la seguridad del empleo, que serían elementos clave en la política australiana en las décadas siguientes, comenzó a gestarse durante estos años de sufrimiento. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial, que comenzó en 1939, trajo consigo una nueva oportunidad para Australia. Al igual que en la Primera Guerra Mundial, Australia se alineó con el Reino Unido y, en esta ocasión, también con los Estados Unidos, después de la amenaza directa del Imperio japonés en el Pacífico. La guerra transformó la economía australiana. El país se industrializó rápidamente para apoyar el esfuerzo bélico, y miles de australianos fueron reclutados para combatir en los frentes del Pacífico y en Europa. La guerra también tuvo consecuencias significativas en la política interna. Con el ascenso de Japón en el Pacífico, Australia dejó de depender exclusivamente de Gran Bretaña para su defensa y comenzó a acercarse más a los Estados Unidos, lo que marcó el inicio de una relación estratégica que perduraría durante la Guerra Fría y más allá. Esta nueva alianza reflejó el creciente deseo de Australia de afirmarse como una nación soberana, con intereses y políticas exteriores propias. El movimiento por los derechos civiles en Australia fue un proceso complejo que buscó la igualdad de derechos para los aborígenes y otros grupos marginados, un proceso que se extendió durante varias décadas del siglo XX y principios del XXI. Aunque los aborígenes australianos fueron los principales protagonistas, el movimiento también abarcó a otras minorías, incluidas las comunidades migrantes, los asiáticos y las personas de color. Desde la colonización, los aborígenes fueron despojados de sus tierras, sus derechos y su autonomía. Fueron tratados como ciudadanos de segunda clase, sujetos a leyes discriminatorias que los excluían de la vida política, social y económica de la nación. A lo largo de los siglos XIX y XVII, los aborígenes vivieron bajo políticas de asimilación y separación.
que intentaban borrar sus culturas y forzarlos a adaptarse a los valores europeos. En el siglo XX, la situación de los aborígenes empeoró con la segregación en muchas partes de Australia, y se les negaron derechos básicos como el voto, el acceso a educación y salud de calidad, y la propiedad de la tierra. Fue en la década de 1950 cuando comenzaron a surgir movimientos sociales en defensa de los derechos de los aborígenes. La Ley del Voto Aborigen, aprobada en 1906, y el referéndum de 1967 fueron hitos significativos. El referéndum permitió que los aborígenes fueran contados en el censo nacional y votaran en las elecciones federales, algo que antes se les había negado. Esta fue una victoria importante en el camino hacia la igualdad, pero el trabajo estaba lejos de terminar. La década de los 70 y 80 vio un aumento en la conciencia pública sobre la situación de los aborígenes y los derechos humanos. Organizaciones como el Consejo Aborigen Nacional y figuras prominentes como Charles Perkins, activista aborigen y líder estudiantil, comenzaron a presionar al gobierno para obtener un reconocimiento formal de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. En 1976, el Territorio del Norte aprobó la Ley de Tierras Aborígenes, que otorgaba derechos de propiedad a las comunidades aborígenes sobre sus tierras tradicionales, marcando un avance importante en la lucha por el reconocimiento de los derechos territoriales. En los años 90, el proceso de reconciliación alcanzó nuevas dimensiones con la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que fue establecida para abordar los abusos cometidos contra los aborígenes y sus consecuencias generacionales. A finales de los 90, el caso de Maybobis, Queensland, que reconoció los derechos de los aborígenes sobre sus tierras, y la Ley de Reconciliación, que buscaba un proceso de curación entre los pueblos aborígenes y el resto de la sociedad australiana, fueron pasos fundamentales hacia una verdadera igualdad. Hoy, aunque los aborígenes han logrado avances significativos, aún enfrentan desafíos, como la disparidad en la salud, la educación y las oportunidades económicas. Sin embargo, el movimiento por los derechos civiles ha dejado un legado duradero que sigue influyendo en la política y la cultura de Australia. La lucha por la justicia social y la reconciliación continúa, con un enfoque renovado en el reconocimiento constitucional y la autodeterminación de los pueblos aborígenes. A lo largo del siglo XX y principios del XXI, Australia ha experimentado una notable transformación, tanto en su desarrollo económico como en su evolución política y cultural. Desde una nación rural y dependiente de la agricultura y el transporte de materias primas, Australia se ha convertido en una de las economías más dinámicas y avanzadas del mundo, con una fuerte presencia en la región de Asia-Pacífico. Esta transformación ha sido acompañada de importantes cambios sociales y culturales, que han ayudado a forjar la moderna identidad australiana, marcada por una rica mezcla de tradiciones y nuevas influencias globales. El auge económico de Australia comenzó a consolidarse a mediados del siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el país experimentó un rápido crecimiento industrial y una expansión de su sector de servicios. La minería, que ha sido una fuente clave de recursos desde los primeros días de la colonia, continuó siendo un pilar importante de la economía. A lo largo de las últimas décadas, los avances en la extracción de minerales como el hierro, el oro, el carbón y el gas natural han permitido que Australia se convierta en uno de los principales exportadores del mundo, especialmente hacia países asiáticos como China, Japón y Corea del Sur. A finales del siglo XX, Australia vivió una transformación económica significativa, gracias a las políticas de liberalización del comercio y privatización implementadas por el gobierno. El país redujo sus barreras arancelarias y se integró más profundamente en los mercados internacionales, especialmente en la región de Asia-Pacífico. En paralelo, Australia adoptó una economía orientada a los servicios, que ha desplazado a la industria pesada como principal motor económico. Australia, al estar situada en el extremo sur del continente asiático, ha jugado un papel importante como puente entre Occidente y Asia. Este factor geográfico y estratégico ha sido esencial en su política exterior, que ha buscado equilibrar su relación con Estados Unidos
Gran Bretaña y los países de la región del sudeste asiático. La relación entre Australia y Estados Unidos se consolidó especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando Australia y Estados Unidos se unieron en la lucha contra las potencias del eje. Desde entonces, la alianza entre ambos países ha sido un pilar fundamental de la política exterior australiana. Esta relación se formalizó con la firma del Tratado de ANZUS en 1951, un acuerdo de defensa que aseguraba la cooperación militar mutua en caso de agresión. A lo largo de los años, Estados Unidos ha sido uno de los principales aliados de Australia, no solo en términos de seguridad, sino también como socio comercial y en temas internacionales. Australia ha respaldado las políticas exteriores de Estados Unidos en diversas ocasiones, como en las intervenciones militares en Irak y Afganistán, aunque a veces también se ha mostrado crítica, especialmente respecto a las políticas de cambio climático y comercio internacional. A pesar de estas tensiones, la relación sigue siendo estratégica y sólida, y Australia continúa siendo un aliado clave en la región del Indo-Pacífico. La relación de Australia con Gran Bretaña ha evolucionado a medida que Australia se fue distanciando de su antigua metrópoli. Aunque la vinculación histórica y cultural sigue siendo fuerte, especialmente con respecto a la monarquía británica, Australia ha ido forjando su identidad como una nación completamente independiente. La transición hacia la autonomía se consolidó con el Estatuto de Westminster en 1931 y, finalmente, con la independencia plena del Reino Unido con la Ley de Australia en 1996. No obstante, Australia sigue siendo parte de la Comunidad de Naciones y mantiene a la reina Isabel II como su monarca, aunque este vínculo se ha vuelto más simbólico que político. En la política exterior, Australia mantiene una relación cordial con el Reino Unido, pero su enfoque ha cambiado hacia una mayor integración en la región Asia-Pacífico, con énfasis en el comercio y la seguridad. Australia ha sido un defensor de la cooperación internacional en foros como la Mancomunidad de Naciones, y también ha sido un fuerte aliado de Gran Bretaña en los temas de cambio climático, defensa y derechos humanos. La ubicación de Australia en el extremo sur del continente asiático le otorga un rol crucial en la política y economía de la región. Desde finales del siglo XX, Australia ha puesto un gran énfasis en estrechar lazos con sus vecinos del sudeste asiático. La creciente globalización y los intereses económicos comunes han sido factores clave para el desarrollo de estas relaciones. Australia ha sido un socio crucial en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, y ha buscado integrarse aún más en los acuerdos comerciales, como el Acuerdo de Libre Comercio de Australia y Nueva Zelanda, y el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, CPTPP. A medida que China se ha convertido en una de las principales potencias económicas del mundo, Australia ha tenido que gestionar cuidadosamente su relación con Beijing, equilibrando su necesidad de acceder al mercado chino con la importancia de su alianza con Estados Unidos. El auge económico de la región del Indo-Pacífico ha sido una de las principales fuerzas impulsoras del crecimiento económico de Australia. La minería, las exportaciones agrícolas y los servicios financieros australianos se han beneficiado enormemente de la creciente demanda en mercados asiáticos, y Australia ha aprovechado su proximidad geográfica para convertirse en un socio estratégico para países como China, India y las naciones del sudeste asiático. El desarrollo económico de Australia también ha traído consigo un cambio profundo en la sociedad australiana, impulsado en gran medida por la inmigración y la multiculturalidad. En las décadas de los 50 y 60, Australia experimentó un auge en la inmigración europea, que contribuyó a la creación de una sociedad más diversa y cosmopolita. A partir de los años 80, sin embargo, la política de inmigración de Australia se amplió para incluir a comunidades provenientes de Asia, especialmente del sureste asiático, lo que cambió profundamente el panorama cultural del país. Hoy en día, Australia es uno de los países más diversos del mundo, con un porcentaje significativo de su población nacida en el extranjero. Las comunidades de origen europeo, asiático, africano y del Pacífico han contribuido a la creación de una sociedad multicultural
que es celebrada en eventos como el Día de Australia, y en una creciente apreciación de las tradiciones culturales que provienen de todo el mundo. El concepto del Aussie Spirit se ha convertido en un símbolo de la identidad nacional. Este espíritu se caracteriza por una actitud relajada y amigable, un fuerte sentido de comunidad y un amor por la vida al aire libre, que se refleja en la cultura del deporte, la playa y los festivales al aire libre. Sin embargo, este concepto también ha sido objeto de críticas, ya que en ocasiones se ha asociado con una actitud de desdén hacia las diversas culturas que han formado parte de la sociedad australiana, especialmente en los momentos de tensión racial y social. La identidad australiana moderna también ha sido moldeada por las tensiones culturales que han surgido como resultado de los cambios demográficos y el creciente protagonismo de las comunidades aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres. A medida que estos pueblos han luchado por el reconocimiento de sus derechos y su historia, la sociedad australiana ha tenido que enfrentarse a su legado colonial y repensar su identidad nacional. La reconciliación y el reconocimiento de los pueblos indígenas siguen siendo cuestiones clave en el debate sobre el futuro de Australia como nación. Australia, un país vasto y diverso, enfrenta una serie de desafíos medioambientales relacionados con el cambio climático, que están poniendo a prueba su resiliencia y su capacidad para adaptarse a una nueva realidad ecológica. La nación ya ha sido testigo de fenómenos extremos, como incendios forestales devastadores, sequías prolongadas y fenómenos meteorológicos extremos que afectan tanto a las comunidades humanas como a la fauna y flora autóctonas. El cambio climático no es solo una amenaza global, sino que ya es una realidad palpable en muchas partes de Australia, que está experimentando las consecuencias de este fenómeno a gran escala. Uno de los desafíos más visibles y destructivos que Australia enfrenta en relación con el cambio climático es el fenómeno de los incendios forestales. En las últimas décadas, la frecuencia e intensidad de estos incendios ha aumentado considerablemente. En el año 2019, Australia vivió lo que se denominó el Verano Negro, donde los incendios arrasaron más de 8 millones de hectáreas de terreno, destruyeron miles de hogares y dejaron una huella profunda en la fauna y flora del país. Se estima que más de 3.000 millones de animales fueron afectados, un número devastador que resalta la magnitud de los incendios. La causa principal de estos incendios no es únicamente el calor extremo o la sequía, sino que el cambio climático ha alterado los patrones climáticos en toda la región. Las temperaturas más altas y los periodos de sequía más prolongados han creado condiciones perfectas para la propagación de estos incendios. Además, el aumento de las temperaturas globales ha empeorado la intensidad de los vientos, lo que ha facilitado la propagación de las llamas, creando incendios mucho más destructivos. El manejo de los incendios forestales ha sido un tema central en el debate sobre el cambio climático en Australia. Los recursos y las políticas para prevenir y controlar estos incendios han sido insuficientes, a menudo siendo limitados por presupuestos y capacidades logísticas. Sin embargo, la creciente preocupación por el cambio climático ha impulsado la creación de estrategias más robustas para enfrentar estos incendios en el futuro, desde la prevención, la preparación y la respuesta rápida hasta la restauración ecológica de las áreas afectadas. En respuesta a estos desafíos, Australia ha comenzado a poner en marcha diversas políticas de sostenibilidad, aunque los esfuerzos aún son insuficientes para hacer frente a la magnitud de los problemas medioambientales. Durante años, Australia ha sido criticada por su dependencia del carbón y su enfoque en industrias altamente contaminantes, lo que ha generado una resistencia a adoptar políticas climáticas más agresivas. Sin embargo, en los últimos tiempos, el país ha comenzado a avanzar en la adopción de energías renovables y tecnologías limpias, buscando reducir su huella de carbono y cumplir con los compromisos del Acuerdo de París. Las políticas de energías renovables han tomado más fuerza en Australia, particularmente en los últimos años. Con una abundante cantidad de sol y viento, Australia tiene un enorme potencial
para generar energía solar y eólica. Algunos estados y territorios han liderado la transición hacia un modelo de energía limpia, promoviendo la instalación de paneles solares, la construcción de parques eólicos y el impulso de nuevas tecnologías de almacenamiento de energía. A pesar de la creciente adopción de estas tecnologías, la transición energética a nivel nacional sigue siendo lenta debido a la oposición política y la influencia de la industria del carbón. En cuanto a la gestión de los recursos hídricos, la sequía es otro desafío importante en Australia, especialmente en sus zonas rurales. En muchas regiones, el agua se ha convertido en un recurso escaso y de alto valor, lo que ha llevado a la implementación de políticas para mejorar la gestión del agua y el reciclaje de aguas residuales. Los planes de conservación y la promoción de tecnologías de irrigación eficiente se están volviendo cada vez más comunes en el país. A nivel gubernamental, Australia se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a adoptar políticas más ecológicas. Sin embargo, las políticas ambientales varían considerablemente entre los estados y territorios. El gobierno federal ha sido criticado por sus políticas más relajadas en cuanto a la regulación de las emisiones, mientras que algunos gobiernos estatales han adoptado enfoques más ambiciosos. A pesar de la creciente presión, tanto interna como internacional, para que Australia tome medidas más drásticas frente al cambio climático, la política sigue siendo un tema divisivo en la sociedad australiana. El futuro de Australia está intrínsecamente ligado a su capacidad para adaptarse a los cambios globales y regionales que están remodelando la política, la economía y el medio ambiente. A medida que la globalización continúa acelerándose, Australia se enfrenta a nuevos desafíos y oportunidades que le permitirán desempeñar un papel fundamental en la política global del siglo XXI. En términos de geopolítica, Australia ha consolidado su posición como un actor clave en la región del Indo-Pacífico, donde tiene importantes relaciones con países como China, Japón, India y los Estados Unidos. En un mundo cada vez más multipolar, Australia está buscando equilibrar su enfoque en la seguridad internacional, la protección de sus recursos naturales y la promoción de los derechos humanos. Como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Australia tiene un papel relevante en el mantenimiento de la paz y la seguridad global. Australia también juega un papel central en la lucha global contra el cambio climático. Con su vulnerabilidad a los desastres naturales y sus abundantes recursos naturales, Australia tiene una gran responsabilidad en la mitigación de los efectos del cambio climático, la adopción de políticas ecológicas y la promoción de la sostenibilidad en la región del Pacífico y en todo el mundo. El país es parte de la Cumbre de París sobre el cambio climático y se ha comprometido a reducir sus emisiones de carbono en los próximos años, aunque la implementación de estas políticas sigue siendo un desafío. El futuro de Australia también debe abordar de manera efectiva su relación con los pueblos originarios. El proceso de reconciliación con los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres sigue siendo una de las cuestiones más delicadas y complejas en el país. Aunque ha habido avances en el reconocimiento de los derechos indígenas y en la inclusión de las voces de los pueblos originarios en las políticas públicas, la desigualdad social, la pobreza y las condiciones de vida siguen siendo desafíos persistentes. La reconciliación y el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas, como parte integral de la identidad australiana, son cuestiones que siguen estando en el centro del debate nacional. La creación de un nuevo tratado y la incorporación de los pueblos aborígenes en el censo nacional son pasos importantes hacia un futuro más inclusivo. A medida que Australia avanza en estas cuestiones, el papel de los pueblos originarios en la construcción de la identidad nacional se vuelve más central. El lugar de Australia en el mundo será definido por su capacidad para navegar los desafíos globales del siglo XXI. Desde el cambio climático hasta la igualdad social y la geopolítica en la región Asia-Pacífico, Australia tiene la oportunidad de consolidarse como un líder en sostenibilidad, innovación tecnológica y defensa de los derechos humanos. No obstante, la respuesta de Australia a estos desafíos, especialmente a los relacionados con los pueblos indígenas, la igualdad racial y el cambio climático, será lo que defina su legado en la política global en los próximos años. Australia
ha recorrido un largo y complejo camino, desde sus inicios como una colonia penal hasta convertirse en una nación moderna, multicultural y dinámica. A lo largo de los siglos, ha enfrentado numerosos desafíos, tanto internos como externos, y ha sido testigo de transformaciones sociales, económicas y políticas, que la han forjado como una de las naciones más influyentes en la región Asia-Pacífico. El proceso de colonización británica, iniciado a finales del siglo XVIII, marcó el comienzo de una larga lucha entre los colonos europeos y los pueblos aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, quienes ya habían habitado el continente durante decenas de miles de años. Desde el primer contacto, las tensiones y los conflictos entre estos grupos fueron una constante. La llegada de los europeos trajo consigo no solo el despojo de las tierras aborígenes y el sufrimiento de las comunidades autóctonas, sino también la construcción de las primeras colonias, que se vieron impulsadas por la necesidad de establecer un lugar de castigo para los convictos y, con el tiempo, por la ambición de expansión territorial. Durante los primeros años de colonización, la vida en las nuevas colonias fue difícil. El transporte de convictos desde Gran Bretaña y la construcción de infraestructuras básicas como puentes, caminos y edificios fueron algunos de los pilares fundamentales del establecimiento de la colonia de Nueva Gales del Sur. Sin embargo, las tensiones entre los colonos y los pueblos aborígenes se intensificaron, provocando varios conflictos violentos que perduraron durante años. La expansión hacia el interior del continente trajo consigo más enfrentamientos, desplazamientos forzados y devastadoras consecuencias para las comunidades originarias, cuyas tradiciones y estructuras sociales se vieron profundamente alteradas. Con el paso del tiempo, Australia fue desarrollando una identidad propia, que se consolidó a través de las guerras mundiales y la participación del país en conflictos internacionales. La Primera Guerra Mundial, en particular, dejó una huella indeleble en la memoria colectiva australiana, especialmente debido al sacrificio del Cuerpo de Ejército de Australia y Nueva Zelanda, conocido como ANZAC. Estos soldados demostraron un valor y una resistencia excepcionales en los campos de batalla de Europa. Este sacrificio se convirtió en un símbolo de la identidad nacional australiana, fomentando un espíritu de camaradería y unidad. El siglo XX también fue testigo de una transformación económica significativa, ya que Australia pasó de ser una nación basada en la agricultura y la minería a convertirse en una potencia económica en la región Asia-Pacífico. La fiebre del oro, que estalló a mediados del siglo XIX, tuvo un impacto directo en la economía del país, al igual que la expansión de la agricultura y el comercio. Sin embargo, la Gran Depresión de la década de 1930 y los estragos de la Segunda Guerra Mundial marcaron un punto de inflexión. La economía australiana se vio afectada por estos eventos, pero la posterior inmigración masiva de europeos, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, ayudó a revitalizar el país y a diversificar su población. Este auge de la inmigración no solo transformó la demografía australiana, sino que también contribuyó al surgimiento de una sociedad multicultural. A pesar de estos avances, los pueblos aborígenes continuaron siendo víctimas de la discriminación y el despojo de tierras durante el siglo XX. La lucha por los derechos civiles de los aborígenes, que comenzó a tomar fuerza en la década de 1960, marcó un cambio en la sociedad australiana, iniciando un proceso de reconciliación y reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Este esfuerzo sigue siendo un componente clave en la política y la cultura australiana, ya que el país trabaja por sanar las heridas de su pasado y construir un futuro más equitativo e inclusivo. Hoy, Australia es una nación que combina tradiciones indígenas antiguas con influencias globales modernas, reflejando su evolución como una sociedad multicultural, próspera y resiliente. Este recorrido histórico no solo ha definido a la Australia contemporánea, sino que también ha planteado desafíos y oportunidades que moldearán su papel en el escenario global en los años venideros. La historia de Australia es un recordatorio constante de la importancia de aprender del pasado para construir un futuro más justo y sostenible.
Esto es todo, amigos. Si te gustó este podcast, te agradezco que me regales un like, o te suscribas, y le des clic a la campanita de notificaciones para traerte más historias maravillosas como estas. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta pronto.